Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de Java. Los temas que vamos a tocar en esta clase van a ser sobre operadores, tipos de datos, convenciones de nomenclaturas, declaraciones de variables, entre otros temas. Java fuertemente tipado. Esto es porque una vez que se declaró una variable con cierto tipo de dato, la misma mantiene ese tipo de dato durante todo su ámbito de ejecución. Entre sus ventajas encontramos un código expresivo, es decir, que en todo momento sabemos con qué tipo de variables estamos operando. Y como desventaja, sí, tenemos que escribir un poco más de código. Identificadores. Los únicos caracteres permitidos para los identificadores son caracteres alfanuméricos, de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas, los dígitos, el signo dólar y el guión bajo. Las palabras reservadas no se pueden usar como un identificador. Ya en la próxima diapositiva les voy a mostrar cuáles son estas palabras reservadas. Los identificadores no pueden comenzar con dígitos. Además, Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por otro lado, no hay límite en la longitud del identificador, pero es aconsejable una longitud óptima de 4 a 15 caracteres. Estas son las palabras reservadas. Estas no se pueden utilizar como identificadores. Convenciones de nomenclatura en Java. Java utiliza camel case como una práctica para escribir nombres de métodos, variables, clases, de paquetes y constantes. Camel case significa joroba de camello y es un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. Se debe a joroba de camello porque, si ven acá este ejemplo, la primera letra de la palabra ejemplo es en mayúscula, sigue en minúscula. La palabra de empieza con mayúscula, lo mismo que upper, camel case. Bien. Upper camel case es cuando la primera letra empieza en mayúscula y después todas las primeras letras de las palabras que va formando también van en mayúscula. Y lower camel case es cuando su primer palabra empieza en minúscula y el resto empiezan en mayúscula. Bueno, las convenciones para las clases, ¿cómo deben ser? Tiene que ser sustantivos, la primera letra debe ir en mayúsculas y seguimos aplicando la regla de camel case. La primera en este caso es en mayúscula y la de sus siguientes palabras. Acá tenemos un ejemplo clase jugador y acá mountain bike. Métodos. Deben ser verbos y su primer letra va en minúscula. ¿Sí? Después el resto de las palabras, su primera letra va en mayúscula. Seguimos con las convenciones. En este caso las variables tienen que ser nombres significativos. Debe ser un nombre mnemotécnico, es decir, que el observador pueda conocer al instante la intención de su uso. Se deben evitar los nombres de variables de un solo carácter, excepto las variables temporales. I, J, K, M son para números enteros. Un ejemplo de variable temporal que se utiliza a menudo es el contador. Son los contadores que por lo general sí se definen como I, J. Constantes. Deben estar en mayúsculas y separadas por guiones las distintas palabras. Paquetes deben estar escritos en minúscula. Tenemos un ejemplo, java.lang, java.util, etc. Bien, tipos de datos primitivos. Los primeros lenguajes de programación no empleaban objetos, solo variables. Y estos tipos de datos con los cuales se declaraban las variables hoy representan los elementos básicos de cualquier lenguaje de programación. Entonces, tenemos acá entre los primitivos los enteros, el byte, el short, el int, el long, entre los valores que admiten esos primitivos enteros son los del sistema decimal, los del sistema octal, el binario y el hexadecimal. Por defecto, sí, van a tener 0.
Como flotante tenemos dos tipos, float y double. El separador decimal es el punto, ¿sí? No nos confundamos, no es la coma, es el punto. Y en este caso, cuando querramos declarar una variable como float, tenemos que agregarle la f, si no por defecto va a tomar double. Los caracteres son una sola letra, un número, un símbolo también. Por defecto es null. Utiliza el formato Unicode. En verdadero o falso tenemos los boolean con el true o false. Por defecto siempre false. Tipos de datos enteros, vamos a verlo un poquito más en detalle. El tipo byte está entre este rango mínimo y máximo y tiene 8 bits. El short lo mismo, rango mínimo y máximo, y 16 bits. El int entre este rango es de 32 bits y el long este rango y 64 bits. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a declarar una variable, por ejemplo, para llevar la cantidad de asistentes a un curso, podemos utilizar un byte o un short, pero nunca vamos a utilizar un long. Tenemos que tener en cuenta la capacidad de memoria que ocupa cada uno de estos tipos de datos. Tipos de datos de coma flotantes. Tenemos el float, o también llamado de precisión simple, entre este rango, y el double de precisión doble, porque tiene 64 bits, el doble que el de simple precisión. Los tipos de dato carácter. Quería aclarar esto, lo que era la secuencia de escape, que se utilizan para definir ciertos caracteres especiales dentro de cadenas de texto. Por ejemplo, dentro de una cadena de texto yo puedo poner estas comillas, sobre todo acá en la salida de pantalla, que dentro, en su argumento lleva comillas dobles. Si yo quiero poner comillas dobles dentro de esa cadena de texto, lo tengo que poder poner con esta secuencia de escape. Si no, me va a tirar un error el compilador. Vamos a copiar este ejemplo en el bloc de notas. Vamos a seguir utilizando el archivo llamado prueba de la clase pasada. Recuerden que por convención todas las clases tienen que empezar con la primera letra de la palabra del identificador en mayúsculas. ¿Sí? Y habíamos dicho en la clase anterior que el nombre del archivo que contiene esa clase tiene que tener el mismo nombre que la clase. Entonces, vamos a guardar como todos los archivos. Yo ya lo tengo, ya vengo trabajando con esto, así que reemplazo. Vamos a abrir una terminal. Voy a entrar a mi directorio. Yo acá puedo compilar desde cualquier directorio, ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero la idea es que me compile y me guarde el archivo dentro de mi carpeta prueba. Entonces voy a entrar a mi directorio Documents, y desde acá voy a compilar el archivo prueba. Tengo que escribirlo con mayúscula también. Recuerden que Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Bueno, acá se ve el archivo compilado, prueba.class. Voy a borrar, cls. Voy ahora a ejecutar el archivo compilado. Bueno, acá pueden ver que me sale el texto con la palabra allí entre comillas. No hubo inconvenientes. Vamos a probar sacarle la secuencia de escape.
Vamos a guardar. Vamos a compilar de nuevo. Y acá me sale, me tira un error de compilación, ¿sí? Bueno, justamente acá, porque está tomando como que acá en esta parte cerraría las comillas que se iniciaron acá. Y me tira error en el punto, etc. Todo el argumento que va dentro del el argumento tipo cadena que va dentro del System Out Line va entre comillas dobles. Vamos a borrar. Bien. Sigamos. Declaración de variables. Cada variable tiene un tipo, como ya hemos visto, puede ser cadena, numérico, booleano. Tiene un identificador, es como lo denominamos, que también lo vimos hace un momento, y un ámbito que determina dónde se puede utilizar esa variable. Cuando, por ejemplo, la variable es definida dentro de un método, solo estará disponible durante la ejecución de ese método o bloque de código. En Java se deben declarar todas las variables para poder utilizarlas. Se pueden declarar variables en una misma sentencia, pero todas estas deben ser del mismo tipo. Acá hay un ejemplo. Todas estas, num1, num2 y num3, están declaradas como enteros. Si necesito inicializarla en un valor, lo tengo que hacer por separado, por cada una en especial. Acá tengo int, num1 es igual a 0, num2 es igual a 0, num3 es igual a 0. Para ejemplificar el concepto de ámbito, tenemos acá la clase prueba, tenemos los atributos nombre y apellido, un método llamado imprimir en pantalla, en el cual tenemos una variable llamada nombre completo. Bueno, esta variable, nombre completo, se denomina una variable local de este método imprimir en pantalla. Porque solamente se utiliza dentro de este bloque de código, dentro de este método. Variables locales, este es otro ejemplo. Vamos a los literales. Literales. Las variables contienen valores y los literales son esos valores. Acá, por ejemplo, los literales enteros toman por defecto 32 bits. Tenemos, si está escrito de esta manera simple, se toma como un decimal. Necesitamos prefijos para declararlos como binarios, en este caso el prefijo 0b. El 0 solo es para declararlo como octal. Y para hexadecimal necesitamos el prefijo 0x. Literales de coma flotante. Por defecto tienen precisión doble, salvo que explícitamente yo le pongo una F, ¿sí?, para declararlos como float. Literales booleanos son true o false, literales carácter y tipo cadena. Acá tenemos un ejemplo con literales que también los vamos a probar. Entonces copiamos este texto, vamos aquí, nuestro archivo prueba. Fíjense que acá tenemos uno tipo entero, uno tipo float, que le ponemos la F. Fíjense que el tipo double, como es por defecto, no le ponemos nada. Tipo carácter y booleano. Y acá salidas por pantalla mostrando todos estos tipos de datos. Vamos a guardar, así compilamos y ahora ejecutamos. Acá está cómo tiene que salir en pantalla.
Los operadores pueden ser de asignación, aritméticos, enteros a nivel de bits, relacionales y booleanos. Los de asignación, ya lo venimos viendo, el operador es el signo igual. Acá tenemos un ejemplo. var1 acá está declarado inicializado con el valor 0 y var2 con el número 5. Ahora var1 pasa a valer 50 y var2 pasa a valer el valor 50 más 10, equivale a 60. Las asignaciones también se pueden encadenar. Acá tenemos un ejemplo donde var1, var2 y var3 están declaradas como enteros e inicializadas con 0, con 10 y con 50, respectivamente. var1 entonces vamos a asignarle var2 y var3. La asignación se va a hacer de derecha a izquierda. var3 hacia var2 y de var2 hacia var1. Entonces vamos a probar también este ejemplo. 14. Acá pegamos, guardamos, compilamos, ejecutamos. ¿Sí? var1 es 50. ¿Sí? Esa es una asignación encadenada. Operadores aritméticos. Sí, son los que estamos acostumbrados a utilizar. Trabajan con literales y variables numéricas. Acá tienen el de la suma, la multiplicación, la resta, la división. Este en particular retorna el resto de la división. Es decir, acá tenemos una ayuda a memoria que nos muestra las partes de una división. Entonces tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Y para los que se hayan olvidado. Bien, es muy común utilizar el resto para ejercicios, por ejemplo, de definir si una variable es par o impar. En este caso, 24 es par porque nuestro resto da 0. Si fuera acá en el ejemplo 25, el resto sería un 1 y sería impar. Entonces, analizando el resto, podemos definir, como les explicaba recién, si un número es par o impar. También lo podemos utilizar para ver si un número es múltiplo de otro. Si el resto nos da 0, ese valor es múltiplo. El 24 es múltiplo de 2 también porque el resto me da 0. Conversiones. Automáticamente Java convierte un valor de tipo numérico en uno más largo. Un byte puede ser convertido a short o char. Todos estos pueden ser convertidos a int. Todos estos pueden ser convertidos a long. Pero a la inversa no se puede. No se hace la conversión. De long a int, conversiones automáticas de tipos más cortos no se puede realizar. Acá tenemos una tablita más detallada sobre las conversiones que Java puede realizar automáticamente. El tipo byte se puede convertir al tipo short, int, long, float o double. Vamos a verlo esto con unos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, que es una conversión del tipo byte a char. Sí. Vamos a ver acá, tenemos la variable número declarada como byte con el valor 64 y la variable valor declarada como char a la cual le vamos a asignar esta variable número. Entonces acá vamos a copiar, vamos a pegar, guardar y vamos a compilar. Ejecutamos. Bien. Nosotros acá en el ejemplo mostramos con un System Open Line el valor primero de la variable número.
¿sí? Que es 64. Y después esa variable número convertida a char me da el valor que tiene en ASCII, que es el arroba. Acá tenemos una conversión de int y float a double, ¿sí? Tenemos en uno que es int, que se le asigna un 5, un 2 que es un float y se le asigna un 2.5. La variable suma va a sumar ambos valores, el num1 es un int y el num2 es un float, y suma es double. Vamos a ver cómo realiza la conversión automática. Copiamos y pegamos acá. Compilamos y ejecutamos. Entonces, sin ningún problema, me arroja el resultado de la suma, que es un 7.5. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, var1 está declarada como byte junto con var2 y var3. A var1 se la inicializa con 100, a var2 también con 100. Recordemos que los bytes, el rango máximo era de 127 en los valores positivos. Entonces, al hacer acá la suma, nos excedemos. var1 más var2 da 200. Entonces, esto nos va a tirar un error de tipo, ¿sí? Excede el valor del byte. Entonces, asignamos otro tipo de dato acá var3, en vez de declararla como byte, la declaramos como int, y ahí sí podemos sumar tranquilamente var1 más var2 y nos va a dar el resultado 200. Aumentos y disminución de valores. Bueno, estos operadores incrementan o decrementan en 1 respectivamente. En este caso, tengo un ejemplo con la variable num, que es igual a 3. Al colocarle el operador doble suma, me lo va a incrementar. Y bueno, si le colocase el operador de doble resta, me va a decrementar en 1. O sea, en vez de 3 sería 2. Estos operadores también se pueden utilizar de dos maneras. En este caso, incrementa primero num1 y se asigna a num2. Y en este caso, primero le asigna num1 a num2 y después se incrementa num1. Operadores relacionales y de igualdad. Mayor, mayor igual que, menor. Esto lo utilizamos en las condiciones para evaluar dos proposiciones lógicas. Acá en este ejemplo tenemos a var1 y var2 declaradas como int e inicializada var1 con 7 y var2 con 13. Después tenemos también declarada la variable res como boolean y se le asigna el valor true. Acá res estamos asignando el resultado de esta condición, del resultado de la evaluación de esta condición. var1 es igual a var2, no son iguales, así que se le va a asignar un valor falso. var2 en este caso es mayor a var1, sí, es cierto, porque var2 vale 13, var1 vale 7, así que la asignación va a ser de true. Vamos a utilizar una estructura condicional llamada operador ternario, que es una alternativa a la estructura if-else. Acá tenemos la sintaxis. En principio yo se los puse con color para que se pueda distinguir con mayor claridad. Tenemos la expresión booleana, ¿sí? Que va a ser la condición que se va a evaluar. Colocamos el signo de preguntas y después de ahí todo lo que está acá es verdadero y todo lo que está acá es falso. Entonces, si la expresión booleana tiene el valor true, el resultado es expresión 1, en caso contrario el resultado es expresión 2. Acá tenemos en el ejemplo que val1 y val2 declarados como enteros, cada cual con le asigna un valor. Y acá evaluamos la condición. Val1 es mayor a val2.
Si esto es verdadero, se va a ejecutar la expresión 1 y si no, la expresión 2. Operadores lógicos. Tenemos al doble ampersand que representa al operador AND, la doble barra al operador OR, el acento circunflejo que representa a la operación OR exclusiva, que a diferencia de la inclusiva, esta es verdadera cuando ambas proposiciones tienen valores diferentes y es falsa cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas. La disyunción exclusiva, cuando ambas son falsas, en este caso va falso, ambas son verdaderas va falso y cuando son diferentes va verdadero. A diferencia de el operador de la disyunción OR inclusiva, que era falsa solamente cuando ambas proposiciones eran falsas. Operadores de asignación compuesta. Bueno, es una alternativa para representar esta operación que vemos acá, donde la variable total se suma a num y se asigna, todo esto se asigna a la variable total. Entonces acá, para hacerlo con menos código, vamos a utilizar este operador y lo que va a hacer es exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? Num se le va a sumar a total y se va a quedar asignado a la variable total. Entonces en este caso total vale 2. En este caso también es lo mismo pero con resta, o sea que haría un signo de resta con multiplicación, con división y con porcentaje. Prioridad de operadores. Bueno, este tema ya lo hemos visto en matemática del secundario, prioridad de operadores aritméticos, pero en este caso se añaden otros operadores que son propios de Java, como los operadores condicionales, el operador ternario, etc. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Tenemos esta operación 2 más 3 por 4. Primero Java lo que va a hacer es resolver esta multiplicación y después sumarlo al 2. En caso de que los operadores tengan la misma prioridad, se ejecutan de izquierda a derecha. En este caso, 12 menos 6 más 3 es igual a 9. Si quiero realizar la operación de otra manera, tengo que sustituir con paréntesis. En la concatenación de cadenas utilizamos el operador suma. Vemos acá un ejemplo donde tenemos 3 string o cadenas, a la cual a nombre le asignamos Juan, apellido López. Nombre completo va a tener la concatenación de esas dos cadenas, de nombre y de apellido. Tendría que ser Juan López. Después lo mostramos por pantalla. En este otro caso utilizamos el operador de asignación compuesta, ¿sí?, al cual asignamos apellido a nombre, para después a nombre asignárselo a nombre completo. Vamos a ver con el ejemplo. Vamos a copiarlos en nuestro bloc de notas. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos sale por pantalla. Acá corto. CLS. Entonces abrimos la terminal. Compilamos y ejecutamos. Bueno, la primera salida de pantalla es esta de acá, Juan López, y la segunda salida de pantalla, en la cual acá previamente habíamos utilizado el operador de asignación compuesta, es esta de acá, es Juan López. Bueno, y esto es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima.